Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es David Salazar Guerrero, soy estudiante de la UNEG y hoy quiero que hagamos un viaje rápido por el derecho constitucional, pero no desde la teoría aburrida de los libros, sino desde la realidad. De hecho, la primera pregunta que nos plantea la presentación y que salta a la vista es: ¿por qué un montón de páginas escritas en 1949 por personas que ya ni están con nosotros dictan lo que yo puedo y no puedo hacer un día como hoy? Para entender esto tenemos que desarmar el rompecabezas como cómo nos organizamos como sociedad. Empecemos por lo básico, el Estado. A veces pensamos que el Estado es ese edificio frío en la capital o el gobierno que elegimos cada 4 años, pero según la lectura de Gulog Vargas, el Estado es algo mucho más grande. Somos nosotros una comunidad entera asentada en un territorio, pero que decidió organizarse bajo las reglas jurídicas permanentes. El gobierno pasa y el Estado se queda. Ahora, ¿cómo se organiza ese monstruo gigante? Ahí es donde entra la Constitución. A mí me gusta mucho verlar cómo el sistema operativo de un teléfono celular, el sistema operativo base fallas o tiene un error, ninguna aplicación, ya sea las leyes de tránsito o de salud o comerciales, pueden funcionar. Elliot Bulmer nos explica algo clave aquí en un estado constitucional. La relación entre ambos es de límite. La constitución crea el estado, pero inmediatamente le ponen cadenas. El poder no es libre y esto nos lleva a sus dos características principales. La supremacía, que significa que está en la pura cima de la pirámide y nadie puede pisotear, y la rigidez. ¿Por qué cambiarla? Es sumamente difícil a propósito, pero evitar que un político con un arranque de poder nos borre nuestros derechos en una sola tarde. Para que el sistema funcione, ocupamos paredes que frenen el poder público. Aquí entran los principios constitucionales. El primero es la separación de funciones. Si la misma persona que inventa la ley es la que la ejecuta y la que te juzga, estamos en una dictadura. Por eso ocupamos frenos y contrapesos. El segundo principio es el que más nos protege en la calle, el principio de legalidad. Y aquí quiero citar la famosa resolución 1739-92 de la Sala Constitucional. Esta sentencia dejó algo clarísimo en la historia de nuestro país. Mientras vos y yo podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, el funcionario público, desde la policía hasta el presidente, solo pueden hacer lo que la ley le ordene expresamente. Si no está escrito en sus funciones, no pueden hacerlo, así de simple. ¿Y para qué sirve todo esto en el día a día? Su función principal es alejar al despotismo, que es el capricho del gobierno. Además, la Constitución nos conecta con el mundo. Al reconocer tratados internacionales como el Pacto de San José o el Pacto de Nueva York, nuestra carta política blinda las libertades civiles y políticas de la gente, asegurando que tengamos un juicio justo, libertad de expresión y protección ante cualquier locura autoritaria local. Aquí es donde entra nuestra materia de estudio, el derecho constitucional.
Es la rama que se encarga de vigilar este equilibrio entre el poder del Estado y la libertad de nosotros los ciudadanos. Su objeto es la libertad humana. ¿Y de dónde toma fuerza este derecho? No es solo el librito de la Constitución de 1949. En Costa Rica tenemos lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Esto significa que los tratados internacionales de derechos humanos tienen un peso enorme si le dan más libertad al ciudadano que a la propia Constitución, se aplican por encima de ella. Pero también están las fuentes no escritas. La ley a veces es muy general o ambigua, y ahí es donde la jurisprudencia de la Sala Cuarta nos salva. Los magistrados, a través de sus sentencias, van aclarando el camino, y esas decisiones nos obligan a todos. Y por último, la costumbre, esas tradiciones políticas que respetamos simplemente porque mantienen la paz social y hacen que las instituciones caminen bien. Para ir cerrando, quiero aterrizar todo esto en un debate que suena mucho en las noticias de nuestro país: la propuesta de convocar una asamblea constituyente en Costa Rica, o sea, hacer un borrón y cuenta nueva y redactar una constitución desde cero. Yo me pongo a pensar en esto y, siendo muy honesto, creo que hay que tener muchísimo cuidado con lo que deseamos. Vivimos en una época de polarización extrema, donde los algoritmos de las redes sociales se alimentan del enojo de la gente, y de los populismos están a la vuelta de la esquina. Abrir una página en blanco en este momento histórico es peligroso. Nos exponemos a que mayorías temporales debiliten la separación de poderes, o peor aún, que no quiten derechos fundamentales que nos costó décadas consolidar. Si analizamos nuestra historia, la Constitución de 1949 ha sido sumamente elástica, ha aguantado de todo y se ha reformado decenas de veces, usando usando la vía del artículo 195, que permite las reformas parciales sin romper el sistema. A mí me parece que el problema actual de Costa Rica no es que nuestro mapa institucional esté roto. El problema real es la falta de voluntad política, la ineficiencia en la gestión pública y la falta de educación cívica. Nos ocupamos cambiar de carro, ocupamos aprender a manejar bien el que ya tenemos. Como conclusión, me gustaría dejarles una idea: el derecho constitucional no es un asunto exclusivo para abogados con saco y corbata, encerrados en la Corte Suprema. Nos pertenece a todos. Saber que la Constitución y cómo funciona es nuestra única herramienta real para pararnos frente a un abuso de poder, mirar la autoridad a los ojos y decirle con total fundamento: no, usted no puede hacer esto porque la ley suprema me protege a mí. Como conclusión, me gustaría dejarles una idea: el derecho constitucional no es un asunto exclusivo para abogados con saco y corbata, encerrados en la Corte Suprema. Nos pertenece a todos. Saber que la Constitución y cómo funciona es nuestra única herramienta real para pararnos frente a un abuso de poder, mirar la autoridad a los ojos y decirle con total fundamento: no, usted no puede hacer esto porque la ley suprema me protege a mí. Bueno, muchas gracias por ver este video, se les agradece, hasta la próxima.